amigos y amigas, sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Para la Biblioteca Regional de Antofagasta es un honor poder contar nuevamente con la participación de un amigo de acá de la biblioteca. Ha estado siempre bien, Pablo ha estado siempre bien cercano al proyecto de la biblioteca, colaborando en distintas instancias. Ha realizado capacitaciones para nosotros, para los funcionarios, ha participado de talleres que hemos realizado y hemos tenido la fortuna también de poder disfrutar de un lanzamiento de un libro acerca de los movimientos estudiantiles y hoy día nos convoca la fecha alegre del nacimiento de un nuevo hijo, como siempre es un libro para un escritor o un autor. Este nuevo libro en torno a una temática muy particular, muy importante y que da una connotación atípica a nuestra región y a una ciudad en particular. Así que es, repito, para nosotros un honor poder contar con este lanzamiento. Estamos muy contentos, Pablo, de que estés realizando este acto aquí en nuestra biblioteca. Y también tenemos, para presentar el libro de Pablo Rojas Varas, a la señora Paulina Salina Meruane. Ella es doctora en Ciencias Sociales, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, a quien desde ya también agradecemos su cordial participación. Nada más, estas son las palabras de bienvenida a nombre de la biblioteca y esperamos que disfruten. Muchas gracias. Lo primero que quiero comentarles, efectivamente, quiero dar los agradecimientos a Pablo por esta audacia que se le ocurrió de invitarme a hacer la presentación del libro, principalmente porque no es algo que he hecho habitualmente. De hecho, es la primera vez que me veo enfrentada a esta situación, así que igual para mí significa una nueva aventura que ojalá pueda cumplir las expectativas de Pablo, hacer medio su trabajo, que sin duda leer, tener la oportunidad de leer su libro, sin duda es una aventura para quien se adentra en esta historia. Lo primero que quiero comentarles, yo en realidad pensando en la presentación, bueno, me pensé, digamos, ¿cómo lo hago? ¿Qué digo sobre el libro? Después de hacer un recorrido pausado, leí las páginas del trabajo de Pablo. Lo primero que se me ocurrió es tratar de responder dos grandes preguntas, que en el fondo quiero compartir con ustedes. Podríamos hacer muchas más, pero con dos preguntas creo que logro cubrir los aspectos que me parecen más significativos de este trabajo. Lo primero que me pregunté era cuál es el origen, cómo parte esta historia, porque esto tiene una raíz muy fácil, tocar el tema que Pablo nos invita. Mal necesario, constitución y moral en la gran minería del cobre, masculinidades, identidad y mercado del sexo en la ciudad minera de Chile, desde el siglo XX al siglo XXI. Ya el título es un tremendo título, es ambicioso y tiene en sí mismo un montón de temáticas que son súper relevantes por sí mismas, cada una de ellas. Entonces, para mí, efectivamente, haciendo este recorrido, me parece relevante poder rastrear los orígenes de esta historia que parten en el año 2006, cuando Pablo, en conjunto con otro compañero, en ese entonces Pablo Mesa, siendo ambos estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, tuvieron el desafío de desarrollar su trabajo de seminario de investigación, memoria de título, como ustedes lo quieran llamar, o como hayan experimentado más algunos de ustedes. Y ellos parten en ese entonces, en 2006, con una primera parten en ese entonces hace un primer acercamiento a los espacios de diversión nocturna y a los modos que se despliegan en la ciudad de Antofagasta y Calama. Ambos nos ofrecen en ese trabajo en 2006 una fotografía. Hicieron un trabajo tremendamente exhaustivo, a mí me tocó mirarlo como profesora externa, digamos, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte y conocer ese primer rastreo, y ya ellos hacían un trabajo novedoso, distinto, porque se metían en un espacio que es bien poco reconocido y que todos miramos con bastante sospecha como habitantes de la ciudad. Ellos efectivamente se meten en los espacios de diversión, sobre todo buscando los lugares donde habitan los trabajadores mineros, que son un segmento social súper importante en la región de Antofagasta, donde acuden trabajadores mineros. Esa investigación concluyó con un sugerente nombre,
se llamaba Masculinidades de Cobre, Hombres de Molibdeno. Termina ese trabajo y Pablo no se libera de las inquietudes que parten en esa historia, y efectivamente en 2007 y 2008 nos encontramos. Éramos dos profesores, un colega de la Escuela de Psicología, yo en la Escuela de Periodismo, y teníamos la inquietud de presentar un proyecto que nos permitiera indagar sobre las relaciones de género que se establecían en los lugares donde se divierten los trabajadores mineros en Calama. Queríamos conocer qué pasaba en las choperías, además que teníamos curiosidad, hay que reconocerlo porque nosotros no teníamos mucha experiencia, yo en lo particular ninguna, pero sí tenía curiosidad, quería conocer las choperías, me llamaba la atención. Y con Jaime también, en ese entonces, también compartíamos la misma inquietud. Y en ese entonces convocamos a Pablo, generosamente Pablo se unió al grupo junto con Patricio, y los cuatro partimos con ese proyecto. Tuvimos 2 años trabajando en la ciudad de Calama, y efectivamente nos significó adentrarnos en un mundo súper desconocido en lo personal. Yo quiero hacerme cargo de eso, digamos, y sobre todo que no teníamos clara conciencia de lo que tampoco sabíamos. O sea, creíamos saber mucho y en realidad sabíamos re poco. Y las principales dificultades tenían que ver con el montón de prejuicios que teníamos todos habitantes de la ciudad. Finalmente Pablo era el único que tenía mejores credenciales que nosotros, en el sentido que Pablo era oriundo de Calama, había vivido 18 años en Calama, era hijo de trabajador minero, y esas dos características lo hacían particularmente relevante para el proyecto. O sea, teníamos mejores condiciones para hacer un adentramiento de la chopería con mayor pertinencia. Entonces, en ese trabajo hicimos una etnografía, una descripción profunda de los espacios de ocio a los cuales acuden los trabajadores mineros de Calama, pues nos interesaba conocer una realidad hasta entonces desconocida de la experiencia real de los sujetos. En ese contexto se hizo evidente nuestros límites como investigadores para llevar a cabo un método vivencial como la etnografía, en donde la observación participante es central. O sea, la idea era meterse adentro y poderse lograr ser capaz de asombrarse de esa experiencia que tiene la gente que va a choperías, que va a lugares nocturnos, que hace de la noche el día. Allí era Pablo quien debía asumir un rol clave, pues era el único, como les decía yo, del equipo oriundo de Calama, hijo de un trabajador minero y que había vivido 18 años en la zona. Lo que sin duda otorgaba mejores condiciones para la compleja búsqueda. Fueron días de asombro y principalmente de darnos cuenta, al menos en mi caso, lo poco que sabía y lo peor, lo mucho que quería saber. Nos pasa mucho a los investigadores sociales que pensamos que sabemos mucho, pero en realidad no es así. Y allí estuvimos algunas noches y días como clientes en las choperías de Calama y en algunas salas de cerveza y centros nocturnos de Antofagasta. Y en todo nunca nos pasó nada, al contrario, nos reímos, nos relajamos, sobre todo de nosotros mismos, por lo inexpertos que nos sentíamos en ese escenario. Yo tengo que decir que realmente nos divertimos mucho porque en realidad el espacio es un espacio distendido, la gente hace lo que quiere hacer, conversa, se relaja, y uno iba por el susto, el prejuicio de la prostitución, del mercado del sexo, y un montón de cosas que en realidad es lo más probable, y así es, sucede, no sucede, pero nosotros como habitantes lejanos a esa realidad, en realidad nos dejamos un poco sorprender con esa realidad que se nos venía encima. Esta experiencia fue muy intensa para todos, pues nos enfrentamos a una realidad llena de contrastes. Calama, un verdadero laboratorio social. Todo pasa allí. Luego, a partir del 2009, Pablo ingresa al programa de Magíster en Psicología Social. Nosotros tuvimos 2007, 2008 juntos, esos 2 años, y Pablo nos suelta esta inquietud. Y en 2009 tuvo un permanente crecimiento profesional como estudiante del programa de Magíster de la Escuela de Psicología, de Magíster en Psicología Social. Y no exento de tensión y dificultades, y producto de esa experiencia académica, Pablo no abandona sus preocupaciones iniciales, por el contrario, se intensifican. O sea, Pablo es porfiado, es tenaz, y aquí lo tenemos. Generando un proceso largo de reflexión, con un zigzag permanente que lo hicieron dudar muchas veces sobre los énfasis y decisiones del estudio. Finalmente, hoy asistimos a la materialización de este proceso. O sea, yo quiero destacar, por eso hablo de los orígenes, que esto es un proceso largo, no es una cuestión improvisada, son años de darse vuelta, de pensar, de reflexionar, porque no es fácil enfrentar los temas que Pablo menciona, como el tema de la moral en la gran mayoría del pobre, el tema de la identidad, el mercado del sexo, o sea, es una cuestión compleja y yo creo que todavía tiene miles de preguntas.
Entonces, en base a eso, surge la segunda pregunta que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver entonces, ¿por qué leemos este libro? ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué lo hace distintivo? ¿Por qué podrían ustedes detenerse ante él y decir, bueno, voy a dedicar tiempo y me voy a meter en este trabajo? Desde mi perspectiva, creo que lo novedoso es que, siendo un resultado de una investigación social, el autor, en este caso Pablo, logra liberarse de las cadenas que impone el método. O sea, siendo sin duda producto de un magíster, Pablo le hace una vuelta de tuerca a la trayectoria y a las cadenas que significan para los que trabajamos en la academia de responder siempre a la mirada de los otros, y Pablo logra liberarse, y aunque igual cumple en su primera parte con algunas reflexiones teóricas necesarias que enmarcan el estudio, discute la idea de moral y sus usos en las ciencias sociales. O sea, igual hace un trabajo exhaustivo al respecto, relaciona moral y neutralidad, poniendo en discusión dilemas atávicos de las ciencias sociales, como la ilusión de la objetividad en la construcción del conocimiento. Para muchos que hemos trabajado en las ciencias sociales, vivimos preocupados si lo que decimos es relevante, es representativo, quién lo dice, son preguntas que siempre nos estamos haciendo y que nos inquietan. Discute las distintas acepciones respecto al mercado del sexo y despliega los antecedentes necesarios para conocer los orígenes históricos y desarrollo de Calama en su territorio. Hay una parte que a mí realmente me emociona, digamos, en términos que Pablo hace un levantamiento tomando elementos históricos, pero también nos mete, digamos, en el campo social, reconociendo también los avatares de Calama. O sea, yo creo que es una cuestión súper significativa para los que habitamos la región, para los que hemos llegado, los que siguen llegando, los que van y vienen, de poder conocer realmente el territorio que habitamos. Luego Pablo nos detalla el método del trabajo, cómo se inicia la indagación, periodo que se remonta, como ya les mencioné, desde el 2006. Desde ese tiempo Pablo nos dice, aunque mis responsabilidades se circunscribieron a observar, de escribir y de construir narrativamente prácticas y discursos de 4 choperías, refiriéndose al periodo que vivimos el 2007-2008, inevitablemente me encontré con el deseo de abrirme al circuito del centro de la ciudad, a las prácticas inasibles de los muros que separaban férreamente los locales de la calle y sus flujos a lo profusamente dicho y escasamente silenciado acerca del centro, a la moralización del territorio. O sea, Pablo efectivamente le comienza a pasar, comienza a ver fenómenos que efectivamente están en el imaginario, están en los medios de comunicación, todo aquello que representa Calama, ¿cierto? Todos sabemos que Calama, uno escucha Calama y dice, Calama, hay una serie de epítetos que grafican Calama. En ese recorrido Pablo conoce a prostitutas, ficheros, choperas, cafiches, taxistas, administradores, administradoras, dueños de locales, porteros, microtraficantes, macheteros, cuidadores de autos, repartidores de publicidad para casas de citas, mochileros, cogoteros, artesanos, colombianos, ecuatorianas, argentinas, peruanas, paraguayas, bolivianas y una gran variedad de clientes, profesores, mineros, contratistas, jubilados, estudiantes, cesantes, electricistas, gaffiter, carabineros, administrativos, hinchas de fútbol, entre otros. O sea, en total son 190 días de trabajo de campo que comienzan a organizarse en la información. Luego se difuminan las convenciones y para mi gusto el autor nos deja ante el plato de fondo. No tenía cómo llamarlo yo creo que el plato de fondo, como cuando uno va a un restaurante, empieza todo un recorrido, ¿cierto? Pero llega al plato de fondo y nos permite seguirlo con un deambular libre, suelto, sin tiempo por las calles y rincones de Calama, que para mi gusto es la parte más fascinante del libro. Y es la parte novedosa, la distintiva y lo particular de lo que nos invita Pablo. Se despliega sin tiempo por las calles y rincones de Calama, ciudad desconocida y atrapada en los prejuicios. Yo quiero destacar eso porque es una ciudad atrapada por los prejuicios que se despliegan en todas las direcciones, desde los propios calameños, desde los aforinos, desde los que están y los que no, y de los que no, configurando la región moral, lo que conocemos como un espacio simbólico encadenado en representaciones que sostienen un mercado de consumo rentable para empresarios, para la industria minera, medios de comunicación, autoridades ciudadanas. O sea, Calama está
está atrapada en un imaginario que finalmente es tremendamente rentable y sostiene un industria. Algunos ejemplos que sostienen esta situación, no quiero hablar en el aire, ya que el trabajo efectivamente responde a una investigación exhaustiva. Hay algunas preguntas que aparecen ahí. Dice, ¿es posible recuperar el centro de la ciudad? El nombre es Ramón, tiene 46 años y es originario de Santiago. Está en Calama hace 6 meses por trabajo. Dice que le gusta Calama, lo encuentra bonito y le gustan sus plazas. Se queja, sin embargo, del enrejado que han hecho en alguna de ellas. Dice, se ven feas con rejas. Le comenta, dice Pablo, que las autoridades consideran que las rejas aumentan la seguridad entre asalto y microtráfico de droga, a lo que responde que las rejas no sirven de nada, dice Ramón, y que Calama es seguro en comparación con otras muchas ciudades de Chile en las que él ha estado. Pablo le dice, las autoridades no creen eso, comenta. Las autoridades, dice Ramón, son más hueonas, sostiene. El libro tiene discriminación, fíjense ustedes. Un cliente de una chopería, Alexis, manifiesta su fuerte deseo de trabajar en Chuquicamata por Codelco. Es lo que más quiero para poder ser alguien en esta weá. Si no estáis en Chuqui, nadie te respeta. No podéis sacar crédito, te pones más atados que la chucha. Yo estaría dispuesto a limpiar caca para ser de Chuqui. Llegar con mi contrato que diga Codelco. Y aunque miren y digan que limpio la mierda de los viejos, va a ser de Chuqui. El libro tiene violencia, grafica la violencia de género. Antes las niñas, dice un dueño de un local, antes las niñas que trabajan en la chopería eran como más adultas, ahora no. Las niñas son más niñitas. O sea, tienen 19, las que tienen más, tienen 25, ¿cachai? En la chopería ya no reciben niñas mayores de 25. O sea, no tengo ninguna posibilidad de estar en una chopería. Me pregunté eso. En ningún lado. No, pregunta Pablo. No, puras lolitas. Las niñas todas tienen 22, 21, 19, 18. ¿Quién lo dice? Una mujer de 34 años. Está también, junto a todo lo anterior, lo cotidiano. Rescata el libro. Por ejemplo, Pablo miraba carteles que dicen: se ofrece señora para hacer aseo en casa o para planchado. Se necesita ayudante de construcción con almuerzo y locomoción, solo peruanos. Maestro en construcción, ofrece trabajos de soldadura, cerámica y radier. Gafitería, pintura, ampliaciones, estuco, amoblamiento de container y mantenimiento general de vivienda. Mailó. Se necesita señorita de 28 a 35 años para privado, alojamiento, excelente clientela, pago diario. Es decir, hay una trama de deseos, necesidades, aspiraciones, de abandono, solidaridad, sexo, consumo desenfrenado, olvidos. Lo humano en toda su dimensión, la reconocida por Pablo como la región moral, como un espacio que se construye a partir de un escrutinio exacerbado y que se sostiene, por un lado, por una inercia social y ciudadana, y por otra, como bien nos dice Pablo, esta sensación, esta conocida moral, ha contribuido a sostener discursos que claman por mejores condiciones de vida para la población local, utilizando la condena a grupos considerados inmorales, lo que finalmente esconde el origen de un problema político y moral de fondo. La perversa relación de asimetría entre la apropiación histórica del capital transnacional y el abandono del Estado en una comuna rica de recursos naturales. O sea, aquí Pablo finalmente, en la parte final de su libro, concluye con la hipótesis que a mí me parece representativa de la problemática que él representa. Efectivamente estamos frente a una situación de exacerbación, de abandono, y efectivamente aquí hay dos responsables que no se han hecho cargo y no se siguen haciendo cargo, y que en alguna medida son elementos que se presentan en la macrozona norte del país. Lo que en palabras grafica un ciudadano al referirse a la localidad. Calama es ultrajada por los afuerinos e ignorada por los políticos. O sea, yo creo que ahí el calameño fue tremendamente gráfico en señalar la problemática que representa efectivamente la realidad de la zona.
Entonces aquí hay razones por las cuales leer este trabajo, ¿ya? Para ir cerrando la respuesta a mi pregunta y dejarla abierta a lo que ustedes quieran comentar. ¿Por qué leer este trabajo investigativo? Pues es una oportunidad para conocer el territorio y su apropiación, elegir desde qué lugar nos posicionamos, como actores o espectadores, como ciudadanos o consumidores, como moralistas o moralizados, como centro o periferia, entre una multiplicidad de categorías. Muchas gracias. Yo quería solamente un poco pincharlo así, un poquito para poder a lo mejor ustedes poner al debate, a la reflexión, porque en el fondo yo creo que a muchos de los que habitamos la zona o los que han llegado a vivir a la región, y hablo de la zona Antofagasta, Calama, porque sin duda es un sitio en permanente construcción, estamos permanentemente habitándolo, no se termina nunca de construir, la gente siempre está yendo a Antofagasta, muchos están yendo, todos temen decir yo habito Antofagasta o habito Calama, me gusta Antofagasta, soy feliz acá. Entonces yo creo que son preguntas que el libro nos permite mirar, nos permite hacernos cargo también, en qué medida somos responsables de esta construcción de prejuicios, cómo lo alimentamos, y yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y que debemos hacernos para poder construir un país más equitativo, más solidario. Y vivir la periferia tiene que ver con esto, un poco lo que yo quería transmitir de hoy día, y eso. Pues ahora quisiera yo darle la palabra a Pablo, y que un poco tome... Bueno, primero darle las gracias a la Pauli que aceptó venir a presentar el libro. Efectivamente, estuvimos trabajando un buen tiempo juntos, compartiendo en los espacios académicos y en los espacios no académicos que nos permitía la investigación, y para mí es una alegría que puedas estar tú acá presentando el libro. Así que eso lo quiero agradecer. En segundo lugar, antes de largarme a hablar como loco y aburrirlo hasta el infinito, quiero comentar lo siguiente, un poco tomándome de la historización que hace del proceso de investigación la Pauli. Pasamos de cuestionarnos un poco cómo es que los hombres que asistían a choperías construían su masculinidad en sus prácticas y sus discursos dentro de esos espacios. En un momento en que el 2006 sale un reportaje de Chilevisión, en La Mira, en donde se cuestiona una vez más a Calama y se habla de las choperías como lugares de ejercicio de la prostitución, ¿ya? En el libro aparecen todos los reportajes que fueron saliendo del 2000 en adelante, ¿no? Y en general está la idea de que las choperías son lugares de comercio sexual explícito o encubierto. Entonces a nosotros también nos interesaba preguntarnos qué es lo que sucedía ahí, ¿no? Y en estricto rigor las choperías no son ese tipo de espacios, digamos, ¿ya? El concepto con el que nosotros nos referíamos a la chopería en ese momento, a fines del 2006, era el de la chopería como un mercado socioefectivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un espacio donde los hombres van a sociabilizar, van a poner en juego un poco su identidad, sus ansiedades de hombre minero u hombre trabajador o hombre cesante, etcétera, en un espacio que está mercantilizado y donde la figura de la mujer es central en términos de producir deseo sexual, ¿ya? Pero no es un espacio prostitucional en el sentido de un contrato explícito por sexo y dinero, ¿ya? Entonces, en el proceso 2007, 2008, 2009, empiezo a preguntarme, bueno, hay otros locales, sí, efectivamente hay otros locales. Están los cafés, que no son como los cafés con piernas santiaguinos, donde se vende café. Los cafés en Calama no se vende café, se vende copete. Entonces se le llama café. Que son espacios diferentes a las choperías. Están los toples, que son espacios diferentes a las choperías, y están las casas de cita, que son espacios diferentes a las choperías.
Entonces empiezo a preguntarme un poco por todo un circuito, digamos, de mercantilización del deseo sexual masculino, en el cual cada uno de estos espacios respondía a ciertos requerimientos de los hombres eventualmente, ¿ya? Algunos de los cuales se podía acceder directamente a sexo, como las casas de cita que uno va, paga 20 lucas y está una hora teniendo sexo con alguna mujer que puede elegir. Barato, sí. A diferencia de los dobles, que hay dobles donde para tener sexo tienes que pagar 100 lucas, 150 lucas, etc. Entonces, en ese sentido, o en ese escenario, digamos, las choperías asumían un papel de disipación que no tenía que ver estrictamente con lo sexual, sino que también con el deseo, ¿ya? Con la producción del deseo sexual. Entonces, luego de eso paso a preguntarme, bueno, ¿qué hace que se generen estas representaciones respecto de ciertos grupos? Porque a partir del 2005-2006 empiezan a llegar las personas afrocolombianas o afrolatinas a la región con más asiduidad y empiezan a generarse una serie de discursos respecto a estas personas. Entonces, esas preguntas que me sacaron de la chopería, me llevaron a este otro circuito. Después me sacan de ese circuito y me permiten preguntarme del centro, y después me sacan del centro y me hacen preguntarme acerca de la ciudad, de la historia de la ciudad. Y este libro un poco es ese proceso, el proceso a través del cual yo entro en una chopería y de la chopería me voy a cómo nace Calama finalmente, ¿ya? Y cómo ese proceso ha ido produciendo lo que conocemos actualmente. Las personas las podían poner donde quisieran. Las de segunda categoría, la Junta de Alcaldes decidió que se pusiera entre calles, esa es La Torre, estoy hablando de La Roja, La Torre, Ramírez y Sotomayor. Y las de tercera categoría, que eran las más baratas, en Vicuña Maquena y en Vargas, ¿ya? En general, las patentes de tercera categoría eran las que estaban asociadas a las casas de tolerancia, a las casas de cena que se llamaban, etc. Acá vemos un primer intento por establecer una relación de periferia de aquellos lugares que se consideran decentes y aquellos que no. Por favor, la otra. Y en 1915, que luego lo vamos a ver, porque lo que les comenté recién es de 1902, en 1915 se elabora una nueva reglamentación, particularmente en relación a las denominadas casas de tolerancia, ya que era donde se ejercía comercio sexual. En esa oportunidad se va a discutir su segregación y concentración en lugares específicos de la ciudad, ¿ya? Y esas fueron las calles donde se ubicó. Si me das la otra, por favor. Estas son las calles. Vargas, Bañano Espinosa, Santa María, La Torre. Lo que voy a mostrar en lo sucesivo es cómo durante todo el siglo XX este territorio que era periférico se concentró de tal manera territorialmente el comercio sociosexual ahí que produjo, consciente, inconsciente, deliberada o no deliberadamente, lo que yo denomino la concentración territorial de la configuración moral, ¿ya? ¿Qué estoy tratando de decir con todo eso? Que este siempre ha sido el centro del comercio sociosexual en Calama. El único, no, porque en otras poblaciones de la ciudad también lo hubo, pero respecto del centro, que es precisamente el lugar más problematizado por los medios públicos. Ya. Vamos a quedar un poco con esa. ¿Cuál es la idea acá? Hay una serie de fenómenos que van sucediendo que me gustaría comentar. Primero, se instala Chuqui en 1915, en 1917 se instala el campamento Chuquicamata, segregado como les dije. En el cerro de Chuquicamata, donde se instaló el campamento Chuquicamata, habían 3 pueblos, ¿ya? Que aparecen de manera espontánea,
por obra de los virgineros, los mineros de ese tiempo. Uno se llamaba Placilla, otro se llamaba Banco Drummond y otro se llamaba Punta de Rieles. En particular, en Placilla y en Punta de Rieles había calles vinculadas a las cantinas, donde había había comercio sexual, etc. Y además vivía gente. Lo que hace la Chilex en la década entre el 15 y el 30 es borrar esos pueblos de ahí para construir este campamento minero. Empieza a comprar las pertenencias mineras por una parte, y empieza a comprar las propiedades de las personas que vivían en Placilla, Banco Drummond y Punta de Rieles. Punta de Rieles es el primer espacio o el primer lugar que es considerado propiamente una región moral. En las actas de la municipalidad de ese tiempo se decía: ahí la gente se mata, esto parece en Far West, que lo dirá el Mercurio después de los años 2005 respecto de Calama. La prostitución a diestra y siniestra, bla 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 bla, documentos oficiales de la municipalidad. Cuando la Chilex ve que no puede comprar a los últimos propietarios de Punta de Rieles, lo que hace es enterrar Punta de Rieles con los ripios de la mina. ¿Ya? Ese no es sino uno de los ejercicios más importantes de moralización, pero material, ¿cierto? De un poco de pedagogía moral para el resto, para lo que iba a construir. Esto se acaba y ahora venimos nosotros, ¿ya? Entonces, harta gente que vivía en Punta de Rieles, en Placilla, se desplaza a Calama, ¿ya? Llegaban algunas personas de Salitrera, algunas personas de Pampa Unión. Entre el 40 y el 60 se genera una expansión urbana en Calama, básicamente porque la cantidad de gente que vivía en Chuquicamata ya había llegado como al límite, y lo que hace la empresa de Chuqui, la compañía, como le llaman las personas de Chuqui, externaliza la construcción de viviendas entre los años 40 y 60 en Calama, ¿ya? La Villa Esquina, la Villa O'Higgins, posteriormente la Campana, la Cotán, etc. La externaliza a empresas contratistas. Eso es importante, porque en ese momento lo que hace la Chilex es externalizar, pero lo interesante de eso es que dentro de su lógica paternalista se desliga, ¿cierto?, respecto de lo que tiene que ver la construcción de las poblaciones en Calama. Eso que trajo una mayor cantidad de hombres que venían a trabajar a las obras de construcción, y muchos de ellos que quedaban luego sin trabajo después de la construcción no tenían pega. Bajo la idea de querer trabajar en la compañía, etcétera, se mantenían algún tiempo más en la ciudad. De hecho, la municipalidad tuvo que hacerse cargo algunas veces de que darle pega a limpiar en las calles, qué sé yo. Ahí, desde mi punto de vista, empieza a aparecer la idea del cuestionamiento a lo que luego vamos a conocer como la población flotante, ¿ya? Entonces, los grupos que van apareciendo, las putas, la población flotante, los extranjeros, son cuestiones que se han ido dando en el tiempo. Ahora sí, me das la otra, respecto de Calama, y en particular, eso fue en el 16, 22. Quiero que lean ese reglamento, que era un poco un reglamento que buscaba limitar el movimiento de las mujeres que trabajaban en casa de tolerancia parcial. Ese es el cuerpo moralizado, pero además es un cuerpo sobre el cual está operando no solo un proceso de moralización, está operando un proceso de reglamentación, de constricción, de limitación del uso del territorio, ¿ya? Entre otras cosas por considerárselas interdictas moralmente, ¿ya? De que iban a llevar el desorden, el caos, ¿cierto?, por la ciudad.
Eso es importante porque me permite ir sosteniendo la idea de que la imagen de la mujer puta ha sido, digamos, uno de los ejes sobre los cuales se ha ido moralizando. Dame la otra, por favor, compañero. El Mercurio de Calama, nuestro amigo, ustedes, si ustedes leen el Mercurio Calama, leen el Mercurio Antofa, leen la Estrella de Iquique, van a notar que en los últimos años el Mercurio ha hablado constantemente del barrio rojo. ¿Ya? Bueno, en los años 70, fines de los 60, comienzo de los 70, la denominación que dio el Mercurio al centro de la ciudad fue Villa Lenocinio. Entonces se empezó a generar toda una profusión de discursos públicos a través del Mercurio respecto de la Villa Lenocinio, de este espacio donde estaba pasando todo lo malo, la delincuencia, la droga, lo que es llamativo, porque mucha gente que yo entrevistaba en el año 2005 decía, no, lo que pasa es que la droga llegó en el 80. Sin embargo, acá tenemos discursos, o tenemos discursos de personas que ya están acusando a gente que trae la droga y trae la delincuencia en los años 60. Ya, dale con la otra, por favor. Vecinos se oponen al traslado de Lenocinio al balneario. Estaba la idea, que también tuvo 90 y en los 2000, de generar un barrio rojo segregado respecto del centro de la ciudad. ¿Ya? Ahí también estaba esa idea, que no se concretó y en estos momentos tampoco se concretó. La siguiente, por favor. Autoridades nacionales. Ahí está el obispo de Calama criticando el barrio rojo, la iglesia. La siguiente, por favor. La policía. La siguiente, por favor. En acción coordinada combatirán el comercio clandestino de alcoholes. Ya, el combate a la clandestinidad, que no pasaba solo en el centro también, sino que además en otras poblaciones, sobre todo el poniente de la ciudad. La siguiente, por favor. Recrudecimiento de la delincuencia. Comienzo de los 60. En realidad comienzo de los 70, fines de los 60, comienzo de los 70. La siguiente. Ya, ¿qué he estado tratando de decir hasta el momento? ¿Cierto? Que se ha ido repitiendo esta historia y estos discursos asociados al centro de la ciudad. Ahora, respecto de esto en específico, voy a decir lo siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. En general, en Calama vemos muchos hombres. ¿Qué dice la gente? Que esos hombres son la población flotante. Sin embargo, la práctica de, yo le denomino en el libro, el estacionamiento de los hombres en determinados puntos de la ciudad, del centro en particular, es una práctica histórica en Calama. De hecho, era una práctica incluso intergeneracional, traspasada intergeneracionalmente, digamos, desde los mineros de Chuqui a sus hijos, etc. ¿Ya? Entonces, no es que esa sea una práctica exclusiva de los tipos que están sin pega, la población flotante y los delincuentes. Es una práctica histórica de la ciudad. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo mismo en la noche. La siguiente. Ahora, me interesa dar cuenta del proceso de territorialización de esto. La siguiente. Eso es la mayor tecnología a la que puede hacer. La siguiente. Ya, esa. Sí. Ya, este es el Paseo Ramírez. Me interesa que las próximas 4 láminas se fijen en esto. En los años 70 no existían las choperías en estricto rigor. ¿Ya? Existía una serie de una cantidad importante, diversa, de ofertas de esparcimiento masculino, pero no solo masculino, salas de cerveza, salas de baile, parrilladas, etcétera, a las cuales acudían hombres con mujeres, familias en algunos casos, dependiendo del local. En ese tiempo los locales eran atendidos o por sus dueños, o por mujeres mayores, o por hombres. ¿Ya? Acá hay algo importante, y es establecer la distinción entre la sala de cerveza y la chopería. Dame la siguiente, por favor. La chopería,
que si bien tiene la patente de sala de cerveza de acuerdo a la ley, es una categoría que aparece entre fines de los 70 y comienzos de los 80, una categoría de fantasía, que en realidad lo importante no es eso, sino que lo importante es la modificación de la sociabilidad y del uso del cuerpo de la mujer que se hace en el paso de la sala de cerveza a la chopería. La que está a la izquierda es una sala de cerveza. En la sala de cerveza, que en general estaban en las poblaciones y algunas en el centro, las mujeres, algunas de ellas eran mayores, podían bailar con los hombres, podían beber alcohol con los hombres en el local, y en algunos casos también podían tener sexo con los hombres. Pero además se generaba una relación de amistad entre algunos hombres y estas mujeres, una relación de intimidad en algunos casos, etc. Una relación de... bueno. Sin embargo, en las choperías, que es donde supuestamente habría prostitución, digamos, lo que hay es un uso del espacio mucho más intensivo, ¿ya? Piensen los años 80, piensen crisis económica, piensen neoliberalización de la economía. El espacio está mucho más restringido en términos del movimiento. Las mujeres en general comienzan progresivamente a ser más jóvenes, a contratar mujeres más jóvenes, progresivamente se empiezan a contratar más mujeres de otros países, lo que no ha significado que la mayoría de las mujeres que trabajan en chopería sean chilenas. Y a diferencia de la sala de cerveza, acá la mujer ya no se podía sentar con el hombre, no podía tomar con el hombre, la idea era que conversara poco con el hombre y hablar de privados, hablar de sexo, hablar de intimidad en ese espacio, ni hablar, digamos. Entonces, lo que empieza a operar acá es una lógica diferente de construcción del cuerpo de la mujer y de construcción del espacio, al menos en estos espacios, ¿ya? ¿Por qué puse dame la siguiente, por favor? En los años 80 aparecen las choperías propiamente tal, con esa lógica, estableciendo esa distinción, y empiezan a atraer a mujeres más jóvenes, mujeres de otros países, etcétera, etcétera, y se empieza a generar, la siguiente, la que viene, la siguiente. Se empieza a generar o a acentuar los denominados trayectos. ¿Y qué son los trayectos? Son básicamente los circuitos que empiezan a establecer los hombres para ir de un lugar a otro a partir de la nueva mina que llevó a tal chopería o a tal lugar, ¿ya? Empieza a cambiar un poco la sociabilidad posible en esos lugares, ¿ya? Ya no es una sociabilidad tan festiva, es una sociabilidad un poco más controlada. ¿Qué pasa en los 90? Voy a tratar de ser lo más científico posible. Más la siguiente, por favor. En los 90 hay un hito que es importante con el fin de la dictadura y el paso a la democracia formal. Lo que sucede es que un decreto, que no recuerdo cuál fue, de la dictadura militar, que básicamente abría la posibilidad de que las empresas mineras transnacionales privadas pudieran explotar el cobre, en realidad no se utilizó mucho en dictadura. ¿Y quién lo utilizó? La Concertación. Entonces, en la Concertación se instala BHP, se instala Sapiva, se instala el Abra, etc. El año 1996 a Calama llega el Abra, o se empieza a construir el Abra. Eso significó la llegada de alrededor de 5.006 hombres a Calama, ¿ya? Eso hizo que en la administración de Edwin Rowe Molina se concentraran muchas patentes de alcohol en el centro, ya sea que patentes que estaban en la periferia de las poblaciones se fueran al centro o que se otorgaran más patentes en el centro. Eso lo que generó finalmente fue una concentración del mercado sociosexual en el centro de la ciudad. Y como consecuencia, y si se fijan en el Paseo Ramírez y me dan la siguiente, en 2006 tenemos eso. Tenemos una distinción clara entre de Ramírez hacia el sur y de Ramírez hacia el norte. Lo que finalmente operó fue una concentración radical en una mitad del centro de ciertas actividades dentro de las cuales estaban todas las vinculadas al comercio sociosexual: choperías, café, dobles, casa de cine.
Mientras que acá acá está la Plaza de Armas, acá está la municipalidad, acá está la catedral, acá están todas las instituciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué trato de decir con eso? Que lo que fue operando acá fue la expresión territorial de la configuración moral o la sedimentación simbólica que produce que se hable, por ejemplo, de las colombianas o de la población flotante como la que trae todos los males. Si me dan la siguiente, por favor. Bueno, eso es básicamente lo mismo. La siguiente. No me voy a detener mucho en esto porque ya estamos como en la hora, pero voy a mencionar solamente algunos discursos. Si me dan la siguiente. Hay discursos que se han dicho respecto de la ciudad de Calama, ¿ya? Esos discursos son de medios de comunicación nacional. Far West, Dormitorio del SIDA, la ciudad más fea del mundo, la ciudad de las 4P, las 3P, etc. La siguiente, por favor. Ese fue un dibujo que hicieron unos turistas alemanes aparentemente el año 2006-2007 y que al año siguiente apareció en el Mercurio, y el Mercurio decía mira, es fuerte el dibujo, pero representa en realidad lo que pasa en nuestra ciudad. Y bueno, yo la verdad me pregunto si es que eso es lo que pasa en el centro, lo que yo en realidad eso no lo vi, digamos. Pero sin embargo, el Mercurio toma eso y lo legitima, ¿cierto?, para legitimar una serie de otras cuestiones que ha dicho durante toda su historia. La siguiente. Y acá tenemos los típicos mitos fundacionales, ¿cierto?, de la autoridad. Si tuviéramos que definir el centro de Calama de acuerdo a lo que nos dice la literatura, nuestros abuelos, el estudio sistemático, diríamos que siempre fue el centro familiar de la ciudad. Fue un lugar de encuentro familiar, de paseo familiar. Además, el centro de la ciudad era un punto de encuentro de la familia Chuquicamata, que llegaban a tiendas que habían aquí en Calama. Es como casi la ciudad Disney, ¿cierto? Yo no estoy en condiciones, y efectivamente es así. Parte de la sociabilidad que se daba ahí tenía que ver con la familia, ¿ya? Tenía que ver con la parroquia, el domingo, etc. Efectivamente así. Pero no es lo único y eventualmente no es lo principal de lo que ocurría en la sociabilidad de Calama a comienzos del siglo XX. Entonces lo que vemos es la necesidad de construir un mito fundacional que permita sostener la idea posterior a que hay que recuperar el centro porque el centro se perdió. La siguiente. Mercurio, año 2008-2009, el mapa de los flagelos. Los más de 200 locales de alcohol facilitan el accionar de los delincuentes. Para sintetizar básicamente lo que dice el Mercurio es, a usted le indica, ¿cierto?, cuáles son los lugares a los que no puede ir desde las 8 de la noche en adelante. Bueno, prácticamente todo el centro, porque si no lo van a asaltar, si no los delincuentes, los drogadictos, no sé qué, no sé cuánto. Y si avanzamos un poco más, me interesa mencionar unos últimos discursos. Dame la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ya. Acerca del grupo moralizado. Lo que digo yo es que la reactualización de esta configuración moral ha operado en función de dos grupos específicos estos últimos años: la población flotante y las negras colombianas. Vamos a la primera. Respecto de la población flotante, nos referimos a la enfermedad de transmisión sexual que, producto del alto porcentaje de población flotante existente, en su mayoría hombres, la inmigración de otras culturas y el creciente comercio sexual parecen acecharnos con real peligro. El Mercurio. El Mercurio. La siguiente, por favor, disculpen que la pasé tan rápido. Respecto de la población flotante, lo que se dice es eso. Las choperías se mueren si se da la población flotante. ¿De cuándo existen las choperías? ¿De cuándo existen estos locales? Todo el siglo XX. Sí, interesante la idea. Parece ser que no es la población flotante la que permite, digamos, que esto exista. La siguiente. Competencia laboral, ¿cierto? Piden papeles, documentos, al final llaman a gente de afuera, de otras ciudades. Nos vienen a quitar la pega. La siguiente.
ejecutores de conductas desviadas. No son los calameños, no son los de acá, son los otros, son los del sur. La siguiente. Respecto de las negras. La siguiente, por favor. Voy a quedarme en esta nomás, la verdad es que respecto de lo que se ha dicho de las mujeres afrocolombianas hay mucho material, digamos, pero me interesa a propósito unas citas de una mujer colombiana con la que compartí bastante en Calama y fue mi informante, que decía eso: al principio en la pega yo lloraba porque los viejos decían no quiero que me atienda la negra. Me daba miedo salir al centro a llamar, me daba terror, porque a una le gritaban cualquier cantidad de garabatos en la plaza. Uno salía a la calle y nos decían, venía a quitarle el trabajo a las chilenas, ándate para tu país. Población flotante, las negras vienen a quitarle el trabajo a los chilenos. Miren las colombianas sidosas que trajeron el SIDA, imagínense cómo una se sentía. Una vez fuera de una escuela, unos niños de 5 años nos empezaron a gritar negras cochinas y sus papás al lado no hacían nada. Trajeron el SIDA, vienen a quitar la pega, trajeron el SIDA. Las negras tenemos nuestro carácter fuerte y eso les molesta a los viejos. Una negra que nos viene a mandar, no les gusta a los viejos. Ponen en tensión el orden de género, la dominación masculina. Aparte de eso, hay una serie de otros apelativos respecto de las mujeres. Hay una foto increíble acá. La siguiente, es que salió en la estrella del LOA, hace, no sé, el 2010, una noticia que decía: dueño de una chopería ya no acepta colombianas. O sea, tan pencas son las colombianas que ya ni en las choperías las quieren contratar. Eso es lo que está tratando de decir la noticia, ¿ya? Entonces entrevistaban al tipo de la chopería y decían: no, lo que pasa es que las colombianas son... me atacaron en masa, de hecho, eso dice en una cita, que lo atacaron en masa, o sea, le fueron a pegar. Entonces, el proceso de moralización y la producción de esta moralización que han ejercido, digamos, las autoridades públicas, los medios de comunicación y también personas de Calama, es tremendamente problemático. ¿Qué es lo que digo yo? Un poco para finalizar, es que estos procesos permiten o impiden básicamente visualizar una realidad objetiva, y es que la ciudad de Calama ha sido una ciudad altamente estamentalizada. La ciudad de Calama ha sido una ciudad altamente postergada y opera un mercado del sexo en el cual las familias han sido también partícipes en cierta medida de esa misma operación, y la focalización en ciertos grupos permite un poco conjurar por parte de la población esos problemas que finalmente no están en estos grupos moralizados, sino que están en las relaciones de dominación y explotación históricas de Calama desde fines del siglo XIX hasta ahora. Eso vendría siendo, digamos, todo. Gracias.